Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos. Tenía ahorita mi micro apagado, ¿verdad? Sean todos bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Tomen sus lugares porque en unos minutitos vamos a comenzar. Les damos chance de que vayan por su cafecito porque la charla se va a poner buena el día de hoy. ¿Listos? Pues comenzamos. El día de hoy tenemos una super programación en Desde la Nube, en este espacio de divulgación que hemos hecho para ustedes desde el espacio, desde los espacios de conocimiento como parte de la cátedra UNESCO IMTA del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Mi nombre es Mónica Gutiérrez y estoy muy, muy contenta de estar aquí el día de hoy con ustedes. La verdad es que siempre es un honor traer para ustedes muchos de los grandes investigadores que tenemos en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y que están dispuestos a transmitir su conocimiento a nosotros, ¿no? Y que podamos compartir y que podamos hacer nuestras preguntas y todo, ¿no? Creo que siempre es bueno aprender todos de todos. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Si están aquí a través de Zoom o a través del Facebook Live, les doy la más cordial bienvenida. Y les comento algunas cosas de la dinámica para facilitarlo un poco y que todos podamos hacer preguntas y no nos estemos interrumpiendo. Toda la interacción va a ser a través del chat, ya sea de Zoom o de Facebook Live o de Twitter o desde donde sea que nos estén viendo, porque también estamos a través de nuestra página de GovMX, /IMTA, y la página atl. Siempre se me olvida, perdón. atl.org.mx. También nos pueden ver a través de esa página. Entonces, pues bueno, no hay pretexto para no aprender el día de hoy, ¿no? Todas las preguntas, como les comentaba, van a ser a través del chat de Facebook o el chat de Zoom. Y yo los voy a compartir con nuestro invitadazo del día de hoy, que ahorita se los voy a presentar. También les quiero compartir nuestras redes sociales en donde nos pueden seguir para tener más información sobre los eventos de espacios de divulgación, espacios de conocimiento, espacios de todo que estamos trayendo para ustedes. Nos pueden seguir, si me pueden poner por favor la diapositiva de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en LinkedIn también como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en Twitter como @IMTA_MX. Y pues todas estas grabaciones, lo mejor es que si ustedes ahorita pues no tienen chance o tienen que hacer tarea o tienen que poner atención en otras cosas, pueden ver los videos de todas las presentaciones en el canal IMTA, que es nuestro canal de YouTube. Entonces, pues bueno, muchas gracias a los que están aquí el día de hoy. La ventaja de estar en vivo, pues es que podemos hacer las preguntas directas con el ponente, ¿no? Pero bueno, si nos están viendo desde Canal IMTA, pues también bienvenidos. Entonces, como les comentaba, sus micrófonos y sus cámaras están bloqueados y en todo momento van a poder hacer preguntas a través del chat, que ya estoy viendo varios saludos por aquí. Muchos saludos a todos los que nos están acompañando. Y bueno, ya sin más, les voy a presentar a nuestro ponente que ya está aquí con nosotros. A ver, Toño, si puedes prender tu cámara. ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes, Moni. Hola. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por acompañarnos. Como ya les decía, la verdad es que estoy muy emocionada porque es un tema súper interesante del que nos vas a estar hablando el día de hoy. Y espero que estés listo porque tenemos muchas preguntas para ti. Sí, gracias. Perfecto, pues antes de comenzar con las preguntas sobre el inicio de la temporada de lluvias, cuándo, dónde y para quién, les quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy. Es el doctor José Antonio Salinas Prieto. Él tiene una licenciatura en Oceanología Física, una maestría en Ciencias Computacionales y un doctorado en Física de la Atmósfera. De 1991 a 1996 fue investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas, que hoy es el INEL, en el grupo de estudios oceanográficos.
y pues desde 1996 hasta ahora es investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en la Subcoordinación de Hidrometeorología. Entre sus líneas de investigación están los estudios de la dinámica atmosférica en los trópicos, como ondas del este, corrientes en chorro del Caribe, frentes fríos y huracanes. Además de la variabilidad y cambio climático en el trópico, evaluación de modelos atmosféricos globales acoplados al océano y continentes, regionalización de escenarios de cambio climático con modelos numéricos, modelación numérica de oleaje con fines de pronóstico y de evaluación de disponibilidad energética costera. Y bueno, esas son algunas de sus líneas de investigación. Entonces, si queríamos saber de la lluvia, creo que estamos en el lugar indicado. También ha dirigido cerca de 51 proyectos de investigación. Ha sido revisor de procedimientos del sistema de alerta antihuracanes para Pemex y divulgador del tema huracanes a tomadores de decisiones de Pemex y de exploración y producción para plataformas petroleras. Además, dirigió la generación e implementación de un sistema de mapas de alertamiento ante frentes fríos y nortes para Senapred. Es miembro del equipo interinstitucional que actualizó los escenarios de cambio climático para México en 2012 y en 2017 para la quinta y sexta comunicaciones nacionales respectivamente. Además, es divulgador de los temas de meteorología tropical, variabilidad y cambio climático. Es docente en el posgrado de Ciencias y Tecnología del Agua, que por cierto están abiertas ahorita las inscripciones, si quieren tienen hasta el 16 de abril, y es miembro fundador de Redes CLIM, Redes de Desastres Hidrometeorológicos y Climáticos de CONACYT, como parte del Comité Técnico Académico de 2012 a 2016. Entonces, bueno, ya hablé mucho. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Toño. Muchas gracias, la verdad que tengo muchas preguntas para ti. Entonces, pues íbamos a hablar de la temporada de lluvias. Me gustaría comenzar con que nos explicaras qué es, ¿no? A qué se le define como temporada de lluvias o de dónde viene este concepto. Sí, Moni, muchas gracias por la oportunidad de hablar de estos temas tan de interés, porque todos hablamos de lluvia en la casa, en el trabajo, en todas partes, pero esta vez vamos a hablar de por qué esa lluvia, ¿no? Cuando es verano, otoño, el norte, sur, etcétera. Entonces, cuando decimos temporada de lluvias, realmente no es una, son varias temporadas de lluvias, porque las regiones, México es muy, muy grande. Todas las regiones son extensas. Tenemos, por ejemplo, en el sur es trópico, en el norte es extratrópico, en el este tenemos el Caribe, Golfo de México, con condiciones de viento intenso, alisios, corriente en chorro intensificada, y en el Pacífico más débil, ¿no? Entonces, estos contrastes más las montañas nos generan muchas temporadas de lluvias. Por ejemplo, en invierno llueve más en Baja California Norte, por ejemplo, en la Sierra San Pedro Mártir, cerca de Ensenada, la frontera con Estados Unidos, en el sureste o suroeste de Chihuahua, el noreste de Durango, y en la vertiente del Golfo de México. Entonces, tenemos varias temporadas de lluvia, porque en verano también nos llueve, pero bajo otras condiciones y por otros efectos. Entonces, hemos dicho siempre que México es diverso, hay muchos Méxicos, también el clima, hay muchos climas. Entonces, la gente del norte posiblemente no sepa cómo somos aquí en el sur y viceversa, pero bueno, estamos ahora conectados a través de estas maravillosas técnicas de las comunicaciones. Ok, entonces, bueno, si tienes razón, aquí estamos viendo un poco de la diferencia, ¿no? Como de la lluvia, de la precipitación en el país, pero no sé si nos puedes explicar un poco, o sea, ya nos dijiste que temporadas de lluvias, o sea, entonces, ¿por qué llueve diferente? O sea, ¿por qué allá llueve y acá no? ¿Y por qué hay una temporada de lluvias? Bueno, mira, llueve diferente, depende de en dónde estés y cuándo. Por ejemplo, vamos a empezar. Empecemos, por ejemplo, invierno. Invierno, por ejemplo, llueve por frentes fríos en México y son masas de aire más fríos que en los trópicos que vienen desde Canadá, Alaska o Estados Unidos. Puede ser desde la parte continental de Canadá, pero también puede ser de la parte marítima del norte del hemisferio norte. Entonces, estos frentes fríos nos hacen llover aproximadamente de noviembre, diciembre, enero, febrero, todavía marzo, sobre todo en las zonas montañosas altas,
Baja California, vertiente Golfo de México, Chihuahua, Sonora, y en esas zonas que hasta llega a haber nevadas, ¿no? Hemos visto fotos de gente que estaba a veces menos de 10 grados centígrados bajo cero. Entonces, bueno, pues son condiciones extremas por los frentes fríos, pero eso no es lo único. Entonces, tenemos, por ejemplo, también las lluvias de verano, perdón, en donde tenemos ondas del este. Las ondas del este vienen desde África, son un par de remolinos que giran en contra uno del otro. Uno es en contra de las manecillas del reloj y otro es a favor. Al que es en contra de las manecillas del reloj se le llama circulación ciclónica, y esa es la que nos da la convección, y eventualmente bajo ciertas condiciones en el Caribe o en el centro del Atlántico se vuelven huracanes. Entonces la parte ciclónica es la más famosa de la onda del este, que después se le va a llamar huracanes. Por otra parte también tenemos el monzón. Aquí en México se le llama el monzón de Norteamérica, antes le decíamos monzón mexicano, pero en realidad también afecta a Arizona, California, que es en Estados Unidos. Entonces ya se le quedó el monzón de Norteamérica, que es aproximadamente, son lluvias extremas en pocos meses. Entonces en periodos de 4 o 5 meses les llueve, por ejemplo, 70% en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, en las zonas montañosas, por flujos húmedos que llegan desde el Golfo de California. Y entonces estas otras condiciones en el que a veces puede llegar un huracán, y el huracán, por ejemplo, que impacta en Baja California Sur, en Los Cabos, en La Paz, en esa zona, aporta humedad, lluvia al monzón mexicano. Entonces, tenemos todas estas combinaciones de eventos que, por ejemplo, ahorita estoy viendo la imagen, tenemos también en el trópico, que es la parte sur, tenemos temperaturas del océano más cálidas, es decir, tenemos condiciones de más evaporación, más humedad en la atmósfera, y bajo condiciones atmosféricas de inestabilidad tendríamos huracanes o ondas tropicales. En cambio, bueno, y con las montañas tenemos flujos húmedos que generan precipitación, que se llama precipitación orográfica, que con los vientos alisios y las condiciones muy locales se genera otro concepto que es la advección, es el transporte de humedad que choca con montañas, y si hay sistemas convectivos o algún movimiento vertical, genera convección profunda. Entonces, algo característico de los trópicos es que hay convección profunda, son mucha lluvia, son torres cúmulos muy, muy altas que nos pueden precipitar demasiada agua. ¿Las torres cúmulo son nubes? Sí, es un tipo de nubes. Sí, eso sucede más en el trópico. Las nubes, las torres cúmulos se llaman sistemas convectivos, y los que impactan más, con más lluvia, se llaman sistemas convectivos de mesoescala. Si alguna vez te has subido a un avión y vas a veces viendo por tu ventanilla nubes más altas de lo que va el avión, son literalmente torres, es movimiento ascendente húmedo. Y entonces eso es demasiada precipitación. Eso es un tipo de convección que le llaman convección profunda, y son muy altas las torres, y eso genera mucha precipitación. Hay otro tipo de nubes que son, por ejemplo, cirrus, que son más de latitudes medias o por frentes fríos, que son más laminares, no tanto movimiento vertical, sino laminares, y esos traen menos precipitación. Ok, creo que ya nos fuimos al por qué y todo eso, ¿no? Pero me gustaría regresar un poquito al explicar un poco sobre la temporada de lluvias. Nos decías pues que sí, que México es muy diverso, México es muy grande, y hay diferentes motivos por los cuales llueve. Entonces, ¿por qué decimos que hay una temporada de lluvias? Ajá. Porque creo que bueno, tengo entendido que es como de mayo a septiembre, más o menos por ahí, ¿no? Entonces, ¿quién dijo? ¿Por qué? Bueno, mira, esto yo creo que la historia reciente de esto es porque antes, todavía un poco, está centralizado la emisión de los pronósticos del tiempo meteorológico. Ahora ya no tanto. En México antes teníamos el servicio meteorológico solo en la Ciudad de México, en Tacubaya. Ahora tenemos 7 centros hidrometeorológicos regionales que están en Guadalajara, Monterrey, aquí en Cuernavaca, en Veracruz, en Tuxtla Gutiérrez y en Mérida, si recordé bien. Y entonces estos centros regionales ya hacen el pronóstico regional con sus propios modelos, con sus propios métodos, con sus propios datos. Eso está bien porque el pronóstico es del tiempo
es una combinación de las herramientas, como los modelos numéricos o estadísticos, pero también de la experiencia del pronosticador. Entonces, el pronosticador debe de conocer la región y cómo llueve y si le crea el modelo y qué tanto puede decir. Esto lo emito como boletín de pronóstico. Entonces, es bueno que los pronósticos sean regionalizados y que el que haga, el que le llaman previsor del tiempo, haga ese pronóstico, esté en la región. No tanto porque vaya a salir al patio de su casa y vea si llueve o no y le atinó al Sí. pronóstico, más bien porque conoce las condiciones muy locales, ¿sí? Ok. Sí, claro. Y bueno, creo que en un país como México, ¿no? También que es tan grande, a lo mejor no podemos decir, ni siquiera tenemos el mismo clima aquí, bueno, por ejemplo, nosotros que estamos en Morelos, que los que están en Ciudad de México, que estamos tan cerca, ¿no? Entonces, eh, esto de la temporada de lluvias, o sea, Sí, mira, fíjate que eso yo sé que esto que genera ahí, de hecho esto fue lo que me atrajo de dar la plática, porque la temporada de lluvias podría ser como que todos sabemos que es la temporada de lluvias y tan se acabó la plática, ¿no? Es cuánto ujú, llueve, en dónde y cuándo empieza, todos saben cuándo empieza a llover más fuerte en el patio de su casa. Pero mira, aprovecho esta diapositiva que pusieron de la precipitación en dos regiones. Esto es México, a la derecha arriba, donde estamos comparando el noroeste, que son las barras azules. Es un ciclo anual donde tenemos datos mensuales de enero a diciembre, y el sureste con las barras verdes. Y lo que vemos es que, por ejemplo, para el sureste nunca acaba la temporada de lluvias. ¿Cuándo puedes decir que empezó la temporada de lluvias? En enero ya hay 2 milímetros por día, en marzo baja, abril baja, y le empieza mayo, junio, julio, agosto tenemos lo que le llaman la sequía interestival, que es una disminución de lluvia entre junio y septiembre. Septiembre vuelve a llover porque son la temporada de los huracanes y tormentas tropicales, etcétera, y vuelve a bajar. Entonces, tenemos, pues como decían los abuelitos, ¿no? Dos estaciones, la de O, la del autobús y la de lluvias, ¿no? Porque todo el tiempo está lloviendo. Entonces, vemos, por ejemplo, en el noroeste de México, que es Baja California, Norte, Sur, Sonora, Chihuahua, un poco de Chihuahua y un poco de casi todo Sinaloa, por ejemplo, tenemos unas precipitaciones mucho menores, ¿no? Si el máximo, que es en julio y agosto, apenas llega a 2 milímetros por día, y la raya azul que dice en 5, que está en 5 milímetros por día, es el promedio de las dos regiones, ¿no? Y entonces el promedio no nos dice mucho. Si te fijas, esa raya nunca ocurre en ningún mes, en ninguna región, los 5 milímetros. Hay más de hasta 9, 10 en septiembre y octubre, de agosto y septiembre para el sureste, y en el noroeste pues nunca pasa de 3 milímetros por día. Entonces, hablar del promedio en un país tan grande de algo ya no tiene mucha utilidad, ¿no? Tenemos que regionalizar prácticamente todas nuestras vidas, diría yo, ¿no? No estamos adaptados a las condiciones muy locales. Entonces, hablar de pronóstico del tiempo, del clima, de muchas cosas de estas, habría que seguir especificando para dónde y para cuándo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en este ejemplo de la gráfica, donde el 5 milímetros por día es el promedio de la región noroeste con el sureste, que no dice nada, esto es cuando hay mucha, le llamamos variabilidad, ¿no? Es decir, hay meses en el que, por ejemplo, en el noroeste es menos de 1 milímetro por día, y en el sureste en septiembre es de casi 10 milímetros por día, 20 veces la precipitación de un mes respecto a la otra. Y ujú, pues es como cuando alguien se va a comer tacos, aquí en México que somos muy taqueros, y alguien se come 20 tacos y va con sus amigos y se comen las otras 3 personas, o 4 personas más, bueno, 5 personas más, 25 tacos. Lo divides entre el número de personas que fueron y te da un número algo así como 5, y eso no representa absolutamente nada de la realidad. Nadie se comió 5 tacos, ¿no? Entonces, no, ante esas grandes no, variabilidades, en este caso temporales, hay que ir a más, hay que ir a, que le llaman más momentos estadísticos, ¿no? Varianzas, desviación estándar, extremos, percentiles, una serie de cálculos estadísticos para ver que eso no es todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no estamos viendo extremos. Es decir, en septiembre, si vemos el sureste, llega hasta 10 milímetros, pero si te vas a la zona montañosa de Chiapas, es más de 10 milímetros, ¿no? Pero estamos promediando áreas contiguas que llueve menos. Entonces, esto de promediar en tiempo y en espacio, pues tiene su chiste para conocer en primera aproximación cómo llueve y cuándo llueve.
pero si queremos saber más, tendríamos que hacer estadísticas más finas, a más regionalizaciones, y algo muy importante que es, ojalá podamos también platicar de eso, los fenómenos que generan la lluvia, ¿no? Es decir, ¿por qué y cuándo? Porque muchas veces decimos, sí, latinamos el pronóstico, pero creer que la temporada de lluvia solamente se da en el periodo o la de los huracanes, en el periodo que está establecido. Por ejemplo, los huracanes se supone que en el Atlántico empiezan del 15 de mayo hasta el 30 de noviembre, y en el Pacífico, el 15 de mayo en el Pacífico y el 1 de junio en el Atlántico. Y entonces, pues, si antes o después de noviembre o de mayo hay un huracán, no tiene absolutamente nada de raro, pero queremos nosotros encuadrar las condiciones atmosféricas a lo que entendemos, sin considerar que hay algo que no siempre sucede cuando queremos las cosas, ¿no? Entonces, pero bueno, en general, estadísticamente sí hay un periodo establecido humanamente en donde cae la mayor cantidad de precipitación, y eso en cada región, eso le llamamos temporada de lluvias. Y este periodo, por ejemplo, se ha modificado, o que llueva, por ejemplo, en diciembre, que se supone que no es temporada de lluvias. Pues mira, eso es un tema de investigación, si hay alguna variabilidad del inicio y fin de la temporada de lluvias, porque sí la hay, ¿no? Le llamamos, podría decirte que de un año a otro no empieza la precipitación siempre el mismo día en la misma región, nunca. Y eso se le llamamos variabilidad interanual. Entonces, bueno, los humanos a veces, cuando tenemos un modelo de la naturaleza como que, pues en mi fraccionamiento, en mi calle, en mi trabajo, yo recuerdo que empieza a llover la segunda quincena de mayo, y empieza a llover antes o después, ya nos asustamos y creemos que algo está mal, ¿no? En realidad, pues no es así. La variabilidad es muy grande. No siempre las condiciones para que empiece la precipitación se están dando al mismo tiempo cuando nosotros creemos que va a suceder. Y eso es el tema de investigación, porque hay condiciones de más largo plazo, ya de cuestiones no del tiempo meteorológico, sino del clima, y a veces no regional, sino global, y a veces del sistema climático terrestre que incluye los océanos, en el que ya los cambios no son de un día para otro, y entonces que llueva el inicio, que empiece la precipitación, en lugar del 15 de mayo, el 17 de mayo del año siguiente, no tiene absolutamente nada de raro, es parte de la variabilidad. Uno puede decir, sí, podríamos pensar en el 15 de mayo, más o menos 15 días, se retrasan, de hecho es una palabra muy común, si se retrasan o se anticipan la temporada de lluvias, lo que le llaman para cada región. Entonces, bueno, esa variabilidad es parte del estudio, ¿no? Lo que pasa es que, insisto, queremos ver el mapa de lluvias siempre igual, estático, y hay algo dinámico siempre en esto, que no siempre comprendemos, ¿eh? O sea, la parte de la dinámica de la atmósfera, y sobre todo en los trópicos, no está totalmente comprendida. Eso es lo interesante también. Hay mucha chamba para analizar de esos fenómenos atmosféricos que generan precipitación. Ok. Quería hacer algunas preguntas del público, y también me surgió un poco a mí esto, como nos pregunta Olga Xochitl Cisneros, que cómo ha afectado el cambio climático la precisión de las predicciones. Creo que todos tenemos como esta pregunta, ¿no? De que es cambio climático, si deja de llover, entonces es porque nos estamos acabando el planeta, o no tiene nada que ver, o cómo es esto, ¿no? Bueno, todo tiene que ver con todo. El asunto del cambio climático es que es una escala temporal muy diferente a la que estamos abordando ahorita, ¿no? Ahora estamos hablando, yo diría, si ponerle un término un poco más formal, de la variabilidad estacional de la precipitación, en el tiempo me refiero, y la variabilidad interanual, de un año a otro, si el año pasado llovió antes que hoy. Ahora, el tema de cambio climático es un asunto de largo plazo. Por ejemplo, nosotros no podemos decir algo a futuro para un tiempo en especial, porque no existen los pronósticos de cambio climático, lo que existen son las proyecciones. Entonces, para hablar de cambio climático es cambio en las estadísticas de largo plazo. Por ejemplo, algo muy típico es una curva de la función de distribución de probabilidad, por ejemplo, de la precipitación, de lo que estamos hablando, para una región. Y entonces, por ejemplo, cómo fue en los 30 años previos, digamos un periodo histórico que le llama periodo base, del 1980 a 2010, por decir una fecha histórica, y se compara con las proyecciones, que no son pronósticos, a futuro,
por ejemplo, para otros 30 años, por ejemplo, 2020 a 2050, que le llamamos futuro cercano, o un futuro lejano de 2070 a 2100. Y lo que estamos viendo son las colitas de los extremos, del percentil o de la función de distribución de probabilidad y los posibles cambios, pero no estamos diciendo que en el futuro, o sea, no es un pronóstico, en mayo del 2029, tal día va a empezar a ser el primer día de la precipitación para Jutepec. No conocemos esto porque hay mucha incertidumbre, que no es necesariamente falta de conocimiento. La incertidumbre se da porque no sabemos si de aquí a entonces vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero en las mismas tasas que ahorita, pero tampoco sabemos la respuesta del sistema climático terrestre a esas tasas y tampoco sabemos si los modelos numéricos para todas las regiones están reproduciendo de mejor manera ese clima futuro. Entonces la respuesta concreta es, todavía a nivel muy local, no podríamos decir, desde el punto de vista científico, algo del retraso o adelanto o anticipo de la temporada de lluvias, porque además no podríamos tampoco decir año a año, sino grupos de años. Entonces, grupos de años son 30 años. Yo sé que eso puede decepcionar un poco, porque puede decir, no, este cuate no me está diciendo mucho. En realidad es que no tenemos la lupa, tendríamos que irnos más atrás para tomar una foto de más tiempo, ¿no? Y la vida humana no alcanza de un ser humano para captar el cambio climático con sus propias percepciones, ¿no? Porque tendría que comparar 30 años contra 30 años. Y los otros 30 años posiblemente ya sea una persona mayor en la que le da más frío y entonces va a decir, no, pues ahora hace más frío que cuando yo era niño. Pues no, porque posiblemente está enfermo de algo y siente el frío más fuerte. Entonces mejor los instrumentos, ¿no? Pero además los instrumentos de largo plazo, porque además tenemos pocos años observando la atmósfera, un poco más de 100 años tal vez, de manera sistemática y con satélites mucho menos, aproximadamente 80 años tal vez. Necesitamos empezar a hacer las estadísticas de lo que vamos conociendo, porque el clima del pasado se ha generado con métodos diferentes a las condiciones actuales. En el pasado no medíamos las condiciones atmosféricas. El clima del pasado se estima con métodos indirectos, etcétera, pero no podemos medirlo. Entonces, ¿qué tal si los métodos que se generaron con el pasado no son muy compatibles con las condiciones actuales? No podemos comparar tanto peras con manzanas, el pasado con el futuro. Entonces, hay mucho por hacer, desde luego. Los periodos base los vamos actualizando, los datos son mejores, los modelos son mejores, cada vez hay nuevos escenarios, entonces, de cambio climático. Y sí, desde luego que la comunidad científica tiene la responsabilidad de generar mejores datos a más alta resolución, mejores pronósticos y conociendo las condiciones previas, primero mejores diagnósticos y eso lo hace un buen previsor del tiempo para hacer mejores pronósticos cada vez. O sea, la ciencia al servicio de la humanidad, yo creo que en el caso de las condiciones atmosféricas es iba a decir un buen ejemplo, pero es un bonito ejemplo también de la utilidad de esto. Claro. Muy bien, qué padre. Antes de pasarme con las preguntas del público, porque ya hay algunas, me gustaría regresarme un poco a hablar sobre entonces las causas, ¿no? De las lluvias, ya no de la temporada de lluvias, ¿no? Porque si tenemos lluvias en diferentes tiempos, no sé si decirle tiempo, en diferentes Sí. momentos del año, ajá, Sí. en diferentes momentos del año, si tenemos lluvias, entonces, ¿qué las causan, no? Si hay diferentes motivos, ¿cuáles son? Porque llueve en invierno, por ejemplo. Sí. Bueno, mira, todo, si quisiéramos ponerle un reset al mundo y decir, a ver, ¿dónde comenzó todo? No podríamos tan fácil, pero yo empezaría en algo como decir los contrastes, ¿no? Todo lo que es contraste de temperaturas, por ejemplo, aquí tenemos una imagen de contrastes de viento abajo a la derecha, tenemos un mapa de vientos donde se ve que llega hasta 15 metros por segundo en la corriente en chorro, que es el Caribe. Ese manchón rojo que vemos ahí son vientos del este, son los alisios que trajeron a los españoles cuando llegaron al continente americano. Entonces son vientos muy persistentes. Pero si te fijan, en Centroamérica y cerca entre Chiapas, Guatemala, a la izquierda ya es muy azul, ya son menos de 5 metros por segundo. Y eso parecería que las montañas de Centroamérica o de Chiapas lo detienen, pero no es cierto. Si ves, se va hacia el norte los flujos de
de los se llaman momento, cantidad de movimiento, hacia las planicies de Estados Unidos, entran por Texas, y toda esa cantidad de momento, ese impulso se va al norte y genera otras condiciones para que llueva en las grandes planicies de Estados Unidos, que es una zona más continental, menos oceánica como lo es México. Pero si te fijas también en ese mapa, está México con el noreste, todo lo que es Sonora, Baja California Norte, Sur, Sinaloa, Durango, un poco Coahuila, son vientos muy débiles, ahí hay montañas, que los vientos a nivel superficial por fricción se detienen. Y a la izquierda tenemos los contrastes de temperatura superficial del mar, en los que los rojos son más de 29 grados centígrados, por ejemplo, al sur de México, ahí en las costas de Oaxaca, Guerrero, en esa zona. Es muy famoso Acapulco, por ejemplo, porque te vas a las playas y casi siempre encuentras temperaturas de más de 26, 27, 28 grados centígrados casi todo el año. Es nuestra alberca de agua caliente. En cambio, te vas de Nayarit para el norte, Sinaloa, pues es más frío, no se diga en Sonora, y Baja California Norte de plano no puedes nadar más que tal vez 6 meses al año porque es muy, muy fría el agua, ¿no? Esos contrastes de viento, de temperatura del mar, las montañas, las condiciones de trópico, extratrópico, más lo que sucede estacionalmente como frentes fríos, ondas del este, huracanes, monzones, sistemas convectivos que son esos núcleos convectivos, nubes verticales que se generan y se unen a otros eventos, generan demasiada precipitación. Entonces, esos contrastes, la naturaleza trata atmosférica de eliminarlos. Entonces, los movimientos son producto de esos gradientes de temperatura o diferencias espaciales de temperatura. Y entonces, bueno, de eso se trata, que afortunadamente el motor de todo esto en la atmósfera es que la Tierra es redonda, se calienta de manera diferenciada en el Ecuador respecto a los polos, hay temperaturas diferenciadas, diferentes, muy diferentes, diría yo, del Ecuador hacia los polos, y entonces, perdón, me distraje porque me entró un mensaje. Ya ni sé de qué estoy hablando. Esas condiciones diferenciadas nos generan movimientos, ¿no? Entonces, okay, el momento, la energía, la masa que se mueve del océano, de la atmósfera, de los continentes, como la lluvia, es parte del ciclo hidrológico que todos conocemos, ¿no? Entonces, hay un libro muy bonito que se llama, de dinámica de la atmósfera, que se llama El viento incesante en inglés. Y pues efectivamente, el viento jamás deja de soplar en ninguna parte del planeta. A ver, hay que anotarlo. El viento. Muy bien. Sí, sí. Sí, perdón. Continúe. Sí. No, es que... No, bueno, está bien, es que esto de los vientos y los contrastes de la dinámica, etcétera, México está en una ubicación bien padre para estudiar las condiciones atmosféricas y oceánicas del mundo. ¿Por qué? Porque el sur es trópico y el norte está trópico. Se ha visto, por ejemplo, que la corriente del Golfo que entra al Golfo de México es una corriente cálida que lleva mucho calor del Golfo de México hacia las costas del Atlántico de Estados Unidos y se lo lleva inclusive hasta Inglaterra, hasta Europa. Por eso en Europa, costas inglesas, no tienen fríos tan intensos como en otras zonas de Europa, ¿no? Entonces, esto es una fábrica de calor desde el Golfo de México con dedicatoria al Reino Unido, por ejemplo. Entonces, todo esto está, hace cuenta, en granes. Todo se conecta con todo y las condiciones locales son producto de las globales y la suma de cosas chiquitas y persistentes impacta en las cosas grandotas y de mayor escala, ¿no? Lo que llamaríamos como un efecto mariposa o algo así. Bueno, sí, es un ejemplo interesante. Sí, el efecto mariposa es no es literal de que el aleteo de una mariposa en un lugar te genera un huracán en otro, porque bueno, habrá que ver si estas condiciones donde estaba la mariposa va a generar, va a tomar energía del entorno, energía de movimiento que se llama energía cinética para poder incrementarse, generar primero una onda del este, luego una depresión tropical, luego una tormenta tropical, luego un huracán categoría 1, 2, 3, 4. Sí, efectivamente, cosas chiquitas con una energía muy, muy leve, como una onda del este en la que los vientos son nada de presumir muy débiles, 4 o 5 metros por segundo, pero que sí tiene mucha convergencia de humedad. La humedad es un motor
del movimiento atmosférico, porque libera calor latente, que es el calor de cuando el viento ascendente húmedo se condensa en las partes altas y allá se libera el calor latente, y entonces esa es una máquina termodinámica muy interesante, en la que al final de cuentas sí estamos hablando de una enorme máquina de calor y de movimiento en el océano y en la atmósfera, que nos dan las condiciones que tenemos aquí. Pero bueno, regresando a la mariposa, sí hay condiciones pequeñitas, pero tiene que estar en el lugar adecuado. Por ejemplo, un lugar adecuado de una condición más o menos no muy importante, porque después se genera un huracán en el Atlántico, es en las costas de África. En Dakar es una zona que nos manda ondas del este cada pulsos, o sea, esos remolinos que te comentaba, que traen, entre otras cosas, mucha lluvia. Nos vienen cerca de 50 ondas del este al año. Y entonces esas ondas del este salen como pulsos muy, muy ligeros. Ni siquiera el Centro Nacional de Huracanes los reporta como nada, ¿no? Simplemente a veces ponen mapas y convección. Cuando la convección dicen que se empieza a organizar, hay más convergencia, movimiento vertical más intenso, más nubes y después un huracán. Entonces va tomando la energía, vamos a ponerlo como dices, poético, del aleteo de la mariposa, o esa energía chiquitita, va tomando energía del entorno. Del Atlántico, los vientos alisios, ese mapa que tenemos de aquí, que estamos viendo de naranja, no, rojo más bien, son vientos persistentes que giran alrededor de una alta semipermanente que está en las Islas Azores, allá en el noreste del Atlántico, que está girando en contra de las manecillas del reloj, y la parte que de abajo del sur son los vientos del este que nos llegan. Entonces, pues sí, es todo un engranaje bien interesante, bien apasionante, de cosas pequeñas con cosas grandes, y ninguna absolutamente es insignificante. Ni la fricción que nos enseñaron en la prepa, que la fricción la podríamos despreciar, no la podemos despreciar bajo ninguna condiciones. Hemos tenido huracanes, por ejemplo, que llegan a las montañas mexicanas, en Jalisco, por ejemplo, donde se rompe el huracán totalmente, y fue ¿Eso a pura qué se fricción. debe? O sea, por ¿Cómo? ejemplo, o sea, viene el huracán y están las montañas, o cómo Sí, sí, funciona, sí. cómo es Sí, sí, así. por fricción, exactamente, exactamente ese movimiento que hiciste, son los vientos intensos. Ándale, ese mapa está muy bueno. ¿Cómo llegan? Este mapa que estamos viendo, si fijas, México tiene dos zonas ciclogenéticas de las 3, 4, 5, 6, de las 7 en el mundo, y tenemos en los dos litorales. Y si nos ponemos de presumidos, no solamente tenemos dos zonas que nos llegan del Atlántico y Golfo de México y del Pacífico, sino nos pegan dos veces en cada región. Por ejemplo, un huracán puede impactar en Yucatán, como es muy plano, no tiene montañas altas, entra al Golfo de México, se sigue intensificando y vuelve a impactar en el mismo país, por ejemplo, Veracruz y Tamaulipas. Pero del Pacífico también entra un huracán por Baja California, la península Baja California Sur, digamos, por ahí de Los Cabos, La Paz, le impacta en la península Baja California, la parte sur, y luego vuelve a impactar, cruza el Golfo de California y vuelve a impactar en Sonora y Sinaloa. Entonces, sí, efectivamente, los huracanes, nosotros aquí que vivimos en el centro del país, aquí en Cuernavaca, en Jiutepec, donde está el IMTA, nos sentimos protegidos por las montañas de los huracanes. Nosotros cuando vemos que ahí viene el huracán y que el número 10 de la temporada y qué barbaridad, y ya ni siquiera hay nombre porque ya ahora se llama como el alfabeto griego, nosotros aquí seguimos nuestra vida normal, a lo mejor nos llueve un poco, etcétera, porque las montañas nos protegen, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Oriental, la Occidental, y por el norte pues no nos llega el huracán. Entonces, pues bueno, aquí las montañas nos cuidan de los huracanes. Es Pero cierto. los huracanes no son tan malos como, es más, no son malos para nada como se cree por todos los efectos destructivos por el viento. Por ejemplo, en La Paz, Baja California Sur, le esperan con ansia, tal vez haya gente de La Paz viéndonos, no sé, la temporada de los huracanes, porque ellos es cuando se nutren sus mantos acuíferos de esa precipitación, ¿Y que les llueve solo por huracanes. solamente en la temporada de huracanes llueve? Si en esas zonas les puede llover por alguna onda del este que les llegue muy ligero, pero por los frentes fríos es poco común. Entonces, o algún sistema convectivo, pero las fuertes lluvias, lo que ahora sí preguntabas, ¿qué es la temporada de la lluvia? La temporada de lluvia para la Baja California Sur
se da más por los huracanes. Más del 60-70% de la precipitación que les llega es por huracanes. Con que les llegue un huracán cercano les puede cambiar le llaman el clima o el promedio de la precipitación de todo un año. Solo un huracán, o que no llegue también, se lo cambia, ¿no? Es demasiada la precipitación que cae por un huracán. Órale. A ver, Sí. entonces vamos a hacer el recuento de las causas de la lluvia, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, aquí están las ondas del este, ¿no? Que decías que nos llegan desde África, decías. Desde África, si te ves ese mapa, esta es una simulación que hicimos en tiempo real del huracán Roxanne en 1995. Está hasta malona la gráfica, porque si te fijas la resolución, todavía a los mapas de México no les poníamos los estados de la República, pero bueno, eran nuestros pininos en el 95. Okay. Entonces, 96 empezábamos. Bueno, ya ahí está empezando. Empezamos en octubre, aquí abajo dice 6 de octubre, y va avanzando. Lo rojo es la humedad, pero está asociado, podríamos pensarlo como las bandas nubosas del huracán, y como en el Golfo de México se va a empezar a ver ahorita, ahí está ya la mancha, un círculo enorme, ahí está ya sobre Yucatán, y está, ahí está, todo cubrió el Golfo de México, ahí está, pero O sea, ese huracán, la característica, era una onda del este era una onda del este que vino desde África, en el Caribe tomó energía, entre otros, de una corriente en chorro en el Caribe, del calor latente de la evaporación que tenía un océano cálido o anómalamente cálido, y todo esto generó un huracán. Ese huracán Roxanne, el ojo del huracán dio una vuelta, así como que se dio una paseadita en el Golfo de México, y esa paseadita duró muchos días. Y hubo una destrucción en las plataformas petroleras del Golfo de México, en Pemex, que producen petróleo en el mar, en las plataformas petroleras, que decidieron hacer un sistema de alerta ante huracanes que se llama PREH, Plan de Respuesta a Emergencia por Huracanes. Tuvimos la fortuna, como en el 2009, de participar en la revisión y en divulgar la importancia de los huracanes en las plataformas petroleras con tomadores de decisiones de la región norte de Pemex, que es Golfo de México hacia el norte. Entonces, pues bueno, sí, las ondas, esto es, haz de cuenta, la mariposa, digamos, poéticamente, como lo dices, que ahí está, por ejemplo, estamos al norte de Venezuela, en la parte norte del Caribe, entrando al Caribe, y ya no es onda del este, ya es depresión tropical, ya es tormenta tropical, de hecho ahí ya es huracán de alguna categoría, sigue la animación, y ya entró al Golfo de México. Y fíjate cómo hay flujo de humedad desde el Pacífico, cómo entra las flechas, eso rojo, realmente hay una banda nubosa que entra por ahí, por Chiapas y Guatemala, entra al Golfo, al Caribe, y entra al Golfo al Golfo de México. Entonces, México y Centroamérica no son, México un poco más al norte, pero digamos Tehuantepec, Yucatán y hacia Centroamérica no son tanto un impedimento para los huracanes, ¿no? Pasan como en su casa, ¿no? Okay. Son regiones muy, muy delgadas, y las montañas ahí no son tan altas, ¿no? Okay. En Yucatán ni montañas hay. Ok, de acuerdo. Pues muy bien. Entonces, me gustaría hacer un recuento sobre, como decíamos, las causas de la lluvia. Ya dijimos que son las ondas del este, los frentes fríos, ¿qué más? Huracanes, sistemas Huracanes. convectivos, el monzón, que es una combinación de todo eso que llega como flujos húmedos a las montañas de Sinaloa, Sonora, y generan precipitaciones intensas en pocos meses, y en invierno los frentes fríos. Y las corrientes en chorro son bandas transportadoras de humedad que bajo ciertas condiciones, si encuentran otro, digamos, bicho atmosférico que sea un sistema convectivo, una onda del este, un huracán, algo que lleve una humedad de manera vertical que después precipite. Entonces, bueno, estamos hablando de fábricas, ayer platicábamos de lluvia, ¿no? Estos eventos, estos fenómenos generan lluvia. La humedad está ya en el aire, la humedad se evapora del océano, pero la lluvia como tal lo genera la dinámica atmosférica que lleva aire a niveles verticales más altos, se expande el aire porque hay menos presión, se condensa la humedad que está disponible,
y bajo ciertas condiciones precipita. Se genera, bueno, primero se generan nubes y luego llueve. Entonces, anda, en esta diapositiva, por ejemplo, ahí hay muchos como engranes. Nos podemos imaginar un poco, claro, estos fluidos, ¿no? Fluidos geofísicos. Pero si pensamos 10 segundos en objetos sólidos, cómo un frente frío interactúa con una onda del este cuando empieza la temporada, o sea, empiezan los frentes fríos y, por ejemplo, noviembre, y las ondas del este son las últimas. O al revés, terminan los frentes y las ondas del este son las primeras en mayo. Entonces son engranajes que interactúan. Por ejemplo, aquí tenemos un frente frío, como una masa de aire a la izquierda tenemos aire frío que avanza y ahí está una rayita que dice frente frío, ¿no? Y entonces como hay unas flechas rojas que dice aire cálido. Entonces esto lo podemos ver como un vaso de agua fría o con mucho hielo cuando estamos en una reunión, por ejemplo, un refresco o alguna bebida, en la que la humedad se condensa alrededor del vaso, la humedad del aire, la que está ahí. Entonces tocamos el vaso y está húmedo. Eso es, el vaso por fuera es el frente frío. Eso de frente es porque es en contraste con el entorno, que es más cálido. Entonces aquí se ve que además hay unos movimiento ascendente, que es la precipitación, y luego una raya arriba a la izquierda que dice viento, ¿no? Entonces, al final todo se combina con todo. Viento pueden ser corrientes, pueden ser corrientes de aire muy locales, muy grandes, etcétera. Entonces, pues todo tiene que ver con todo, ¿no? Por ejemplo, hay estadísticas de largo plazo de los frentes fríos bajo un fenómeno, bajo años, cuando está ocurriendo en años niño, en años niña, etcétera, que es algo que no hemos platicado, Albert, tal vez no da tiempo, pero tal vez no dé tiempo, pero es porque llueve diferente en diferentes años, ¿no? No todos los años son iguales, no es de asustarnos que llueva diferente. Es la naturaleza de la variabilidad interanual de la precipitación. Que por cierto, más genéricamente es precipitación. Hemos dicho lluvias y así el título de la plática. Sí. Lluvia es solo líquida, precipitación incluye nieve y granizo. Entonces, pues hay lugares donde, por ejemplo, en zonas de Canadá, el norte de Canadá, les importa mucho la parte de la nieve, porque les llueve básicamente como nieve en invierno, ¿no? Entonces ellos no hablan de lluvia, ellos hablan de precipitación. Claro. De hecho, los modelos pueden separar precipitación líquida de sólida. Entonces, bueno, pues es otro tema, que aquí en México no hablamos mucho de la nieve, más que la nieve de limón, alguna cosa que nos tomemos, porque, o la del Popo cuando vemos que hay nieve por ahí. Hay pocas zonas en México, en Chihuahua tal vez cuando en invierno, en la Sierra San Pedro Mártir, en Baja California Norte, sí hay nieve, no es permanente, pero sí durante el invierno tenemos zonas nevadas en zonas altas del norte de México. Y el centro de México también, los volcanes y zonas altas, sí, desde el centro del país. Entonces, ¿deberíamos de hablar entonces de temporada de precipitación en vez de temporada de lluvias? Sí, digamos que es más adecuado desde el punto de vista científico porque precipitación incluye lluvia. Ahora, nosotros aquí en Cuernavaca no estamos muy acostumbrados porque hace calor y pocas veces nos ha tocado granizo. Aquí sí decir lluvia es siempre lluvia. Y en gran parte del trópico es así, pero no siempre, ¿no? O sea, hay zonas altas donde les puede caer una cantidad de granizo tremendo. En la Ciudad de México, en zonas en Toluca, en Chihuahua, ni se diga, en Puebla, son zonas de granizo y ahí sí, para efectos de impactos de qué pasa, sí es importante. No es lo mismo que llueva agua líquida que llueva granizo, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces hay hasta daños por granizo, como hemos visto fotos en Guadalajara, como llegan unos granizotes que rompieron vidrios de carros, por ejemplo. No, y que salía hasta de los excusados, ¿no? Que salía, que sí, sí, es impresionante. Y eso es parte de la variabilidad, en este caso de las condiciones que generan la precipitación, que no es líquida y tampoco es nada extraño. Por eso es muy interesante, porque haz de cuenta que tenemos un mundo de cosas por descubrir en la misma región y nunca terminamos de entender por qué pasa eso. Los pronósticos del tiempo son un reto en la ciencia y ya están los modelos y ya los servicios meteorológicos, incluido el mexicano, ya emite sus pronósticos con modelos numéricos y todo, ¿no?
pero siempre hay mucho más que aprender. Sobre todo, por ejemplo, la convección. La convección es lo que más le falla a los modelos. De hecho, la precipitación en general es lo que más le falla. La temperatura es falla menos, digamos, en los modelos. Pero bueno, pues tampoco podemos esperar a, a tener mejores modelos para decir ya estamos listos para pronosticar. La sociedad nos demanda, pero ya desde ayer, Sí, productos y claro. servicios climáticos o del tiempo meteorológico. Entonces no podemos estar esperando a ver si ya los científicos dicen, no, ya todavía me falta entender más, dame otros Sí. 20 años, ¿no? No, Justo ya y así ha también, sido la historia, siempre, sí, siempre hay que estar ya provocando el cambio en la sociedad, porque además si la sociedad no ve beneficios en esto, también no convencemos a la gente que no está en esto claro. para meter más, más inversión. No me refiero necesariamente económica, sino recursos humanos, posgrados, que la gente se anime. Por cierto, que hay muy pocos meteorólogos en México, anímense porque aquí está la papa. Ah, está bien, pues muchas gracias por la motivación. Te voy a leer algunas preguntas del público Sí, por que favor. digo, podríamos seguir hablando. También ahorita me surgió la duda de que que luego dicen que los años niño y los años niña, pero déjate hago las preguntas del público para no retrasarnos tanto y a ver si Sí, nos queda tiempo al final. sí, claro. Nos pregunta José Luis Mendoza que cuál es la equivalencia de milímetros de lluvia contra lluvia en milímetros por hora. Híjoles, pues Creo que hay un fue número hasta el ahí, principio, fue hasta el principio mili- cuando estábamos hablando de lluvia y que la lluvia acumulada y el promedio y todo eso. hay un factor como de multiplicar por 8,000 y algo, porque resulta que cuando llamas de milímetros, es, si tú mides, si pones una cubeta circular con 1 metro de diámetro en el patio de tu casa y llueve, tú sales con una regla después y mides cuántos milímetros de altura tuvo. Ujú. Si es 1 metro, entonces estamos hablando de litros lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, milímetros por hora. Bueno, yo tengo los datos que puse por ahí, eran milímetros por día, que era el promedio en México 5 milímetros por día. Entonces Ujú. habría que dividirlo entre 24 horas y luego entre 60, o sea, 24 por 60, no sé cuál sea la cuenta, Ujú. dividido entre ese número y ya te da milímetros por... Bueno, primero ese 5 entre 24 te da milímetros por hora. Y ahí te queda, si es la pregunta, milímetros por hora. Porque también hay milímetros por mes. Por ejemplo, la gráfica que pusimos, esa mera, por ejemplo, septiembre que llega a cerca de 10, y septiembre tuvo, ¿cuántos? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 30 días, creo, como los abuelitos a contar los Ah, dedos, con el monitor. conocí con el muñoncito. Pues multiplicas 30 por 10, son 300 milímetros. Entonces, en septiembre para el sureste, les llueve 300 milímetros por mes. Y luego hay otra cuenta que es milímetros por año. Pero algo que me parece y hemos aprendido que es de lo más útil es milímetros por día, porque milímetros por día considera un poco más la variabilidad que tenemos de un mes a otro. Entonces, por ejemplo, se ve la diferencia entre agosto con 8 milímetros por día, con septiembre de casi 10, ahí se ve cuánto cambia más fácilmente dentro del mismo mes, que le llama variabilidad intraestacional o dentro del mismo mes, ¿no? Ok. Sí. Supongo que dependerá de lo que se quiera registrar, ¿no? Porque si quisiéramos como un solo evento de precipitación, entonces sí sería como milímetros por hora. Bueno, es que además también depende de la utilidad. Por ejemplo, hay una cosa que se le llama intensidad de la precipitación, ¿no? Entonces, ¿cuánto llueve por unidad de tiempo? Que es tal vez la pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, no es lo mismo que les llueva, por decir, en un huracán, 300 milímetros en 4 horas que 300 milímetros en 14 horas. Ajá. El impacto en la sociedad no es el mismo, ¿no? Sí. Porque mientras más tiempo le des a la precipitación en la misma cantidad, Ujú. se inunda menos, la gente tiene más tiempo de correr o de nadar o Ah, de agarrar sí. su balsa, Ujú. pero sí es importante la intensidad, no es lo mismo que llueva, te decía, en unos cuantas horas esa cantidad o en unos cuantos hasta minutos. Muchas veces las estadísticas en las ciudades grandes, ¿no? Que se tiene mucha instrumentación o más instrumentación, es cuánto llovió en una hora. Entonces a veces son estadísticas impresionantes, ¿no? Así como que llovió en una hora lo que llueve en 8 días, ¿no? Y sí, sí es posible, ¿no? Claro.
Y entonces esa misma cantidad pues, inunda porque no tiene por dónde irse, queda atrapada en calles, además las ciudades están bien modificado el suelo, ¿no? Ya no hay tantos jardines en algunos casos, no se permea. Entonces, pues el agua en lugar de permearse, escurre porque es concreto, es asfalto, son construcciones humanas no pensadas para dejar infiltrar el agua y luego pues se quejan de qué barbaridad, qué fuerte llovió, pues sí, pero pues es que el suelo en sí mismo hay que respetar la vocación del suelo que es absorber, ¿no? Y entonces pues los humanos vivimos de espaldas muchas veces a la naturaleza, cuando lo que le llamamos modernidad casi siempre está totalmente opuesto a la naturaleza. Queremos ser modernos y pateamos a la naturaleza. Sí, no, queremos progresar, pero... Sí, yo creo que se puede progresar desde luego, pero el progreso como lo entendemos en la modernidad sí está así como destruyendo el planeta. Entonces, de varias maneras ensuciamos aguas, nuestros hábitos de consumo son pues, aguas jabonosas, el agua de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, agua dulce, que es bajísimo el porcentaje de agua, creo que cerca del 2% del agua total del planeta es dulce y la contaminamos de jabones, de cosas y etcétera. Entonces, pues yo sí creo que está el asunto de la contaminación del agua muy, muy grave en todo el mundo, no solo aquí. Y no nos fijamos, ¿no? Creemos que pues, ya se fue a otra parte, como la basura, ¿no? Se la lleva el camión y ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Realmente sí hay responsabilidad en nuestros hábitos y nuestro tipo de vida. Y ya me fui a otro tema, mejor regresarme a las lluvias porque Ya nos pusimos sociales. ya nos pusimos sociales aquí. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Pues ya también, bueno, tenemos otra pregunta de Olga Xochitl Cisneros. Esta es la que ya habíamos hecho del cambio climático. También Eden Galindo nos dice, bueno, lo saluda y le pregunta que si las variables en temporadas de lluvias tienen relación con el ordeñamiento de nubes. ¿Ordeñamiento de nubes? Ordenamiento de nubes, no sé, no escuché, no había escuchado o estoy entendiendo mal, no conozco lo que es ordenamiento de nubes Sí, a mí o también. clasificación de nubes será, no sé. No, no sé. Primero leí ordenamiento, pero no, ya vi que sí es con ñ. Entonces no sé. Pues Podemos saltar esa pregunta ajá, o saber a qué se podemos, refiere y investigamos un regresamos. poco sobre el ordeñado de nubes Sí, y vamos checando. Creo que sí, se ha utilizado un poco ese concepto, pero ahorita vemos bien qué es. Bueno, también nos pregunta Paulina Castillo que cómo se relaciona el calentamiento global con la temporada de lluvias. ajá. Bueno, mira, aquí entramos a la fase esta de la hipotetizar, ¿no? Porque realmente la humanidad tiene pocos años observando la atmósfera como para decir antes o después, ¿no? Hay un periodo industrial y una serie de cosas, pero bueno, pero la pregunta es, ¿cómo se relaciona a la temporada de lluvias? Bueno, hay hipótesis en las que se habla de que le llaman calentamiento global, pero eso no significa que se caliente todo el globo. Se refiere a que en promedio, otra vez que los promedios no son siempre útiles, podría haber un ascenso de temperatura, 1, 2, 3 grados centígrados, pero habrá zonas donde haya hasta enfriamiento en el futuro, ¿no? O sea, no es en todas partes. Bueno, entonces con la precipitación pues tiene que ver con que, por ejemplo, voy a hipotetizar porque yo insisto, creo que es un tema muy extenso que no podría decir exactamente qué va a pasar, pero sí que podría pasar. Vamos a suponer que en el trópico el océano tiene anomalías de temperatura mayores, es decir, de temperatura del mar. Es decir, vamos a suponer que hay 1 o 2 grados centígrados, pero además en el momento que va pasando el huracán, porque además hay remolinos en el océano que llevan agua fría del fondo, y si pasa un huracán en ese momento, aunque haya cambio climático o calentamiento global, como le llamen, no pasa nada. No tiene las condiciones para generarse el huracán. Entonces también depende por dónde vaya pasando el huracán. Pero vamos a suponer que pasa por una zona anómalamente cálida. Entonces, y no hay cizalla, que eso significa que no hay vientos, diferencias de viento en diferentes niveles de la atmósfera. O sea, sí hay posibilidades de un viento, un flujo vertical ascendente para generar el huracán, todas las condiciones para generar el huracán. Entonces, en la precipitación va a haber más potencial de lluvia. Ese es un escenario, ¿no? Porque no son pronósticos. Ese es un escenario. El otro escenario es que, por ejemplo, pues no sé, que la zona de convergencia intertropical se aleje más de México bajo ciertos años, no haya flujos húmedos
y entonces ahí tenemos menos precipitación. El monzón mexicano, por ejemplo, monzón de Norteamérica, en el caso de Sinaloa, Sonora, Baja California, no, perdón, Sonora, Sinaloa, Durango y Coahuila, el este de Coahuila, oeste de Coahuila, les llovería menos. Entonces ya te dije dos ejemplos. En uno los huracanes podrían llover más y en otro, por el monzón podría llover menos. Y es exactamente por la misma razón. Un eventual posible, porque seguimos en la especulación, calentamiento del océano. Entonces, en realidad hay que tener mucho cuidado cuando nos aprendemos de memoria, cuando alguien lo pretenda. A ver, ¿qué me dijeron? Cuando hay calentamiento hay menos lluvia o qué? No, no, es que ni siquiera es así, porque depende la temporada de lluvias, depende el evento, depende del año, de la variabilidad. Entonces, por eso los estudios tienen que regionalizarse. La regionalización me refiero a que los datos tienen que ser a más resolución, más cerca uno del otro en nuestros mapas. Podríamos identificar la diferencia entre la Ciudad de México y Cuernavaca. Ahora, por ejemplo, un mapa hecho con un modelo global, con, por ejemplo, una resolución de 150 kilómetros. Dentro del mismo cuadrito del mapa cabe la Ciudad de México y Cuernavaca, que tiene condiciones atmosféricas bien diferentes. Entonces, bueno, a lo que voy es que hay más cosas que hacer regionales, hay mucho por regionalizadas, hay mucho que aprender. Se entiende que la sociedad demanda, pero desde ayer, productos y servicios del asunto del clima y quiere respuestas. Y a veces la comunidad, no es pretexto, pero bueno, la comunidad científica todavía tiene muchas preguntas. Claro. Conclusión, yo solo sé que no sé Que nada. no sé nada. Yo solo sé que no sé nada y a lo mejor otros por ahí también. Sí. Sí, hay mucho que Entonces, aprender. por el calentamiento global puede que llueva más o que llueva menos. Así es, en algunas regiones más, en algunas regiones menos. Tendríamos que generar una cadena vamos a pensar en la fábrica de lluvias, qué escenario vamos a considerar, ¿no? ¿Qué Okay. escenario no de los de cambio climático? ¿Qué escenario de las condiciones atmosféricas? Que si la zona de convergencia está más al sur, que si el océano está más cálido en el Golfo de México, justo cuando va a llegar un huracán, ¿qué va a pasar, no? Porque además, acordémonos que es una interacción de cosas que suceden en días, por decir, un huracán sucede en 5 o 6 días, pasa y se fue y ya, e interactúa con unas condiciones oceánicas que pueden durar de una semana a un mes, 2 meses, 3 meses, un año. Entonces, están interactuando cosas que son rápidas de suceder, como huracanes, frentes fríos, ondas del, etcétera, todo lo que dijimos, que es el tiempo meteorológico y las condiciones persistentes, como los vientos alisios, la corriente en chorro, que son como condiciones más desde el estudio del clima, de la estadística de largo plazo, si tú haces promedios de larguísimo plazo y sus variabilidades, etcétera, captas estos vientos, captas estas condiciones promedio, inclusive a veces captas oscilaciones en el Atlántico, en el Pacífico, que pueden ser decadales, pueden ser de 5 años, de 2 años, quinquenales. Entonces, si lo vemos como seres vivos, podemos pensar que la atmósfera está llena de seres vivos que son las fábricas de lluvia, aventándonos agua, pero interactúan entre ellos. Por ejemplo, una onda del este que va llegando, cuando llega un frente frío habrá que ver el ¿Qué pasa efecto ahí? final, dónde va a llover, ¿no? O dos huracanes gemelos que se suceden en una cosa que se llama rompimiento barotrópico de la zona de convergencia intertropical, ¡pum!, se generan dos huracanes, si se acercan mucho, el grandote absorbe al chiquito, y también, como dicen, de pronósticos reservados, si se va para Guerrero, les pone una lluvia tremenda, pero si se aleja, pues nada. Ahora otra cosa aquí de los huracanes, perdón. Yo me acuerdo de un huracán que se llamó María, categoría 5, enorme, 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 que se acercó, no mucho, pero a Baja California Sur, pero Ajá, no ¿hace tocó mucho? continente. Hace como, el María fue como en el 2016, tal vez 14, 15, 16. Bueno, ese huracán nadie lo conoce. O sea, ese que me refiero no fue famoso, porque no impactó a la humanidad. Entonces ahorita todo esto del clima lo tenemos muy humanizado. Es así como que si no le impacta a un grupo humano, no existe. Pero los huracanes suceden en el Ahí océano están. todo el tiempo y Ujú. ahí están. Nada más es cosa de que la trayectoria se venga para acá y pácatelas, ¿no? Pero de que los huracanes persisten con y sin humanidad, ahí están. De hecho, Ahí los está. huracanes cuando llegan a continente es donde ya eventualmente el paso de las horas o de los días se deshacen, ¿no? O sea, Ujú. se le acaba el combustible que es la humedad que viene del océano,
por fricción choca con montañas, con continentes, y entonces pues, se despedaza, digamos, se muere el huracán. Entonces, pues bueno, son las condiciones locales donde estamos, Ok, los muy continentes. bien. Condiciones locales. De acuerdo. Sí. Entonces, pues muchas gracias. Nos preguntan también si nos podría comentar sobre la confiabilidad de los pronósticos de largo plazo, tales como para la temporada de lluvias o para la temporada de ciclones tropicales. Pues mira, mientras más nos movemos en el tiempo, más malos son, bueno, digamos, menos buenos son los pronósticos. Por ejemplo, te voy a poner el de huracanes, ¿no? Por ejemplo, el mejor pronóstico de huracanes es a 6 horas. Se equivoca menos. Hay una cosa que se llama error oficial. En trayectoria, cuántos kilómetros, bueno, dicen millas náuticas, pero se puede transformar a cuántos kilómetros, se equivoca la ubicación del ojo del huracán en los últimos años. Y lo bueno de esto es que el error oficial cada vez es menor. Es decir, se están mejorando los pronósticos de huracanes en su trayectoria, pero esa es la buena noticia. La mala noticia es que el pronóstico de la intensidad falla mucho más. Y esto es porque la dinámica interna de los huracanes es bien compleja. La dinámica interna, tú ves un huracán así, en una imagen satélite, ves un vórtice, un remolino girando en contra de las manecillas del reloj. Pero si pudieras hacer un zoom, así un acercamiento, tiene estructuras de todas las escalas espaciales y temporales. Y es una interacción, la llamamos caótica en genérico, pero en realidad es no lineal, porque hay términos que o sea, bichos chiquitos interactúan con bichos grandes, perturbaciones chiquititas, digamos, turbulencia con flujos laminares, etcétera. Y al final el pronóstico de la intensidad del huracán falla más. Pero eso tampoco está tan mal, porque también hay un error conocido, que es el error oficial ahora, asociado a la intensidad. Es decir, puede equivocarse si dice el huracán que va a ser el pronóstico, va a decir, puede ser la categoría 1, 2, 3, 4, 5 en la escala Saffir-Simpson. A lo mejor los pronósticos a 120 horas se equivocan cada vez más. En lugar de ser categoría 5, a lo mejor fue categoría 4, si estos modelos subestiman. Pero en general no se utiliza una sola herramienta. Los pronósticos de la dinámica de los huracanes se usan varios modelos, como 16 modelos del tiempo meteorológico, y luego se hacen estadísticas, ensamblan pruebas, etcétera. Cuando emiten el pronóstico oficial, el Centro Nacional de Huracanes, que está en Miami, que es el oficial para lo que le llamamos región meteorológica 4, que es donde está México, el Caribe y Centroamérica, y Florida, bueno, y la vertiente del Golfo de México, Estados Unidos, Texas, esas zonas. Esa región meteorológica 4 es el pronóstico oficial. Ellos no hablan, si tú ves la página del Centro Nacional de Huracanes, NHC en inglés, que es muy buena porque es muy simple. La escala Saffir-Simpson es una cosa simplificada. Una vez me decía la gente del Centro Nacional de Huracanes, yo les pregunté, ¿por qué no hacen algo más complejo? ¿No? Dice, no, olvídate. Si la gente luego quisiera cosas más simples. La verdad ha funcionado muy bien. Categoría 1, 2, 3, 4, 5, porque la gente ya asocia, la gente costera que vive en esas zonas. Categoría 5 está súper espantada y está desde luego metida abajo de la cama, ¿no? Y está, digamos, en zonas resguardadas. Evacuando. Pero categoría 1 todavía, claro, Ajá. a veces una tormenta tropical ya les asusta, depende de sus experiencias, ¿no? Pero bueno, entonces a lo que voy es que mientras el pronóstico, ¿qué tan bueno son? Regresando a la pregunta, creo que me tardé mucho a la respuesta. ¿Qué tan largo es el pronóstico? Es qué tan se va deteriorando la calidad del pronóstico, ¿no? Los pronósticos a más corto plazo son más exactos que a menos corto plazo, ¿no? Y ahora también depende, puse el caso de los huracanes como yo diría, ejemplo de éxito. En México, por ejemplo, mueren más personas por frentes fríos, cuando pasa un frente frío, que por huracanes. Y no muere por frío, muere porque se meten en sus casas, en las zonas muy frías, y encienden fogones y se ahogan ahí con el fuego, ¿no? Con dióxido de carbono, etcétera, o monóxido de carbono, no sé, los gases que emanan de una combustión, y pácatelas, ahí se quedan, ¿no? Y no muertos por frío necesariamente. Entonces, pero los pronósticos de huracanes es una historia de éxito, en el sentido de que se hace el pronóstico. Si es un huracán que tiene posibilidades de crecer, mandan un avión cazahuracanes, se mete el avión a los huracanes, lanzan instrumentos desechables y
van midiendo temperaturas, vientos, etcétera, y van corroborando si efectivamente ese huracán tiene la categoría que va diciendo el modelo y si tiene las posibilidades de intensificarse. Eso es muy interesante. Entonces, eso lo hace el Centro Nacional de Huracanes y para los mexicanos es la gran suerte que lo tengamos, pues casi también para nosotros, ¿no? Porque tanto se ocupan del Pacífico, que solo le impacta a México y Centroamérica, como del Atlántico, que les impacta a Centroamérica, México y las costas del Golfo de México de Estados Unidos, ¿no? Entonces sí les interesa desde luego el pronóstico a la gente de Estados Unidos, más el del Atlántico y Golfo de México, pero igual son igual de profesionales para hacer la parte del Pacífico mexicano. Ok. Ay, mucha información el día de hoy. Sí. Pues muchas gracias. Vamos a continuar con una pregunta que me parece y ya me dirás si está relacionado o no. Nos dice Ronaldo Ontiveros que qué criterios o metodologías existen para definir la temporada de lluvias, y también Abel Hernández nos comenta que qué herramientas matemáticas se utilizan para analizar las series de tiempo climáticas y si se puede estimar el porcentaje del cambio climático mundial observado generado por el hombre. Bueno, mira, es muy largo, pero empecemos con esta segunda de las metodologías. Ajá. Pues mira, no hay una única metodología, pero si se trata de cosas genéricas, yo diría que es la geoestadística y la dinámica de fluidos geofísicos. A ver, son dos cosas. Tú puedes identificar las series de tiempo, como le llaman, quien pregunta, con métodos de análisis de todo tipo, ¿no? Sabemos la estadística, al final de cuentas, es una herramienta que se ocupa no solo para ciencias atmosféricas, para casi cualquier ciencia. La estadística es muy útil, todos estamos familiarizados con qué significa un extremo, un percentil, de los máximos, de los mínimos, etcétera. Pero bueno, entonces, la geoestadística, por ejemplo, ¿qué métodos? Ahora voy a poner los que yo conozco. Por ejemplo, puedes hacer un análisis de Fourier. Un análisis de Fourier es ver cada cuánto pasa una frecuencia. Y, por ejemplo, una onda del este que está asociada a huracanes, puedes ver que suceden entre 3 y 9 días en Yucatán. Llega un pulso, otro pulso, otro pulso. Eso es Fourier. La frecuencia de cuando llega un evento que puede ser extremo. Otro es análisis de una extensión de Fourier, se llaman onduletas, que es ver también en el tiempo cómo esos pulsos cambian a lo largo de la estación del año. Empezamos mayo, junio, julio y septiembre es el pico, son los huracanes. Entonces esa estadística se llama onduletas, en inglés se llama wavelets, wave con W al principio. Onduletas parece que es la traducción más común. Uh-huh. Funciones empíricas ortogonales, que entre cuates les dicen los FEOs, FEO, funciones empíricas ortogonales, los FEOs, FEO, que también asocian la variabilidad espacial y temporal para una región, tomando ciertas variables como indicadores. También puedes analizar si tienes datos, si datos de simulaciones, puedes hacer comparaciones con observaciones a través de correlaciones en espacio, en tiempo, desviaciones estándar, error medio absoluto, pues no sé qué otra cosa, a ver qué otra cosa se me ocurre. Bueno, balances dinámicos. Si tú tienes series de tiempo muy largas, puedes ver causa-efecto. Por ejemplo, como una aceleración de una corriente en chorro toma momento de perturbaciones en un balance de momento en que entra también, entre otros, la rotación de la Tierra. Entonces tienes varios términos, tienes un igual ahí en medio, en el que dices, esta aceleración fue provocada por estos, le llamamos forzantes. Puede ser gradientes de temperatura, puede ser gradientes o convergencias de momento, donde llega momento, cantidad de movimiento, impulso, de otras oscilaciones, de cosas como oscilaciones de diferente tamaño, Coriolis, te decía, rotación de la Tierra, fricción, etcétera. Entonces, para los balances dinámicos es otra manera de ver series de tiempo, y ahí ves causa-efecto, y también es una manera de verificar modelos, por ejemplo, numéricos, qué tan buenos son para ver cada bicho. Es decir, es evaluación de modelos orientado a procesos, es un balance dinámico, ¿no? Y luego de ahí te puedes ir a la parte de los impactos, por ejemplo, en la precipitación, en el escurrimiento. En ciertas cuencas, tú puedes medir el flujo de
o el nivel que alcanzan ciertos lugares, inundaciones tal vez, y ver qué dicen los modelos hidrológicos y comparar, ¿no? Entonces, pues hay un chorro de herramientas que tal vez ahorita no dije ni la mínima parte, pero hay muchas para analizar series de tiempo. Y las series de tiempo tienen muchas fuentes, ¿no? Pueden ser observacionales de modelos, y las observaciones pueden ser locales, pueden ser por satélite, o sea, hay un mundo ya ahora estamos llenos de datos atmosféricos, ahora el punto es analizarlos y entender la dinámica atmosférica, ese es el reto. Datos hay, y ahora lo que tendríamos que hacer es transformarlo en conocimiento. Okay. Y alguien diría por ahí conocimiento útil, que yo creo que el conocimiento siempre es útil, pero bueno, hay que ver como para quién. Ok, de acuerdo. Pues muchas gracias. Voy a seguir leyéndole algunas preguntas ya para ir también cerrando. Hay muchas preguntas que creo que son súper interesantes, pero también nos extender, o sea, sería una charla más. Entonces, igual solo voy a mencionar Sí. las que nos van a ir llevando a finalizar. Y prometo que hacemos un nuevo espacio para hablar. Por ejemplo, nos están preguntando de por qué graniza y por qué ha aumentado el tamaño del granizo, nos están preguntando. Entonces yo creo que eso también ya hablaríamos más como de precipitación y cómo se forma y por qué a veces cae como nieve, a veces cae como granizo, a veces cae como lluvia, ¿no? Entonces creo que eso es tema de un nuevo espacio desde la nube. También pues nos preguntan que si hay un curso propedéutico para ingresar a hidrometeorología a la maestría. Bueno, yo entiendo que sí, pero no sé las fechas. no, sí, Sí. tú haz los trámites, ahorita les vamos a poner dónde pueden entrar para hacer sus trámites. Pues muchas gracias también a las personas en Facebook que nos han estado comentando también bastante. Nos mandan saludos Alejandro Jordan desde Colombia. Demián Galicia también nos pregunta sobre la importancia de los pronósticos regionalizados, si son más precisos y dónde pueden encontrar mapas de los lugares para medir el clima. Bueno, mira, en tiempo real y hasta un poco histórico, creo que sería el Servicio Meteorológico, la página mexicano al menos. Bueno, yo hablo de México, perdón, porque es lo que conozco. Ahí están las regiones que les comentaba de los centros de pronóstico regionalizado, en Monterrey, Guadalajara, Cuernavaca, Veracruz, etcétera. Ahí pueden verlo, pero también pueden ver las estadísticas recientes de precipitación y temperatura en el servicio meteorológico y pueden ver su área de interés, ¿no? Entonces ahí pueden ver lo que ha pasado recientemente y hasta ahí los pronósticos a corto plazo, que son a 24 y 48 horas, también pueden ver hasta 36 y más. Hay una sección que se llama modelos numéricos en el servicio meteorológico y ahí también pueden ver. Ahora, hay para usuarios de machacar números y de hacer más estudios atmosféricos, están los que le llaman datos de reanálisis. Los datos de reanálisis son una herramienta maravillosa, es información importantísima porque es una combinación de observaciones con modelos. Realmente son modelos numéricos que tienen metidos, digamos, la dinámica, digamos, la segunda ley de Newton que conocemos, fuerzas igual a masa por aceleración. Los forzantes son los adecuados para un sistema climático terrestre y las aceleraciones son lo que vemos como cambios de densidad de los vientos, en el caso de la atmósfera, en el caso de los océanos, las corrientes. Esos modelos meten muchas variables y al final de cuentas sacan todas las variables que quieran, pero no necesariamente están bien calibrados y tienen toda la información. Entonces, donde hay datos, se les mete esa información, se llama un proceso de asimilación de datos. Es un método iterativo muy interesante que si no tienes muchos datos, no puedes hacerlo, no tiene sentido. Y entonces eso te hace tener una base de datos de reanálisis. Los mejores datos, hasta donde yo entiendo, son los de ERA5, datos europeos, varios datos de reanálisis de Estados Unidos, de NCAR y de varias otras instituciones. Entonces, pues bueno, ya ahorita información atmosférica hay mucha, pero es cosa de validarla y de entender procesos, porque tiene su limitación en los datos. Sí hay datos, no necesariamente podemos decir que están mal o que hay modelos malos o que hay modelos buenos. También hay que saber interpretar los datos y saber la utilidad de los mismos para poder sacarle mayor provecho.
Ok. Ay, pues perfecto, muchas gracias. Yo creo que ya digo, como para ir cerrando, me gustaría que nos dieras una conclusión sobre todo lo que hemos compartido el día de hoy, sobre la Una temporada de conclusión. lluvias, precipitación. Digo, yo de mi parte diría, como para finalizar, que solo sabemos que no sabemos nada, me ha quedado muy claro. Digo que los datos Sí, están ahí, hay que trabajarlos, sí. hay que informarnos mucho y pues Bueno, ajá. acercarnos, ¿no? Claro. Fíjate, la precipitación, una conclusión número uno, tal vez podría ser la cero porque esa creo que se sabe mucho, es que la precipitación es la variable más difícil de simular numéricamente en un modelo, es decir, la más difícil de pronosticar. Los pronósticos de precipitación son muy difíciles de hacer y son muy demandados. No digo que estén mal, digo que se pueden mejorar porque hay mucha interacción con montañas, a una resolución mayor. La microfísica de nubes todavía no está muy bien representada en los modelos numéricos. Entonces, esa es conclusión número uno. La precipitación es de lo más difícil de pronosticar y hasta de diagnosticar. La conclusión número dos es que hay muchas temporadas de lluvias, depende de la región. Y entonces es importante que la gente que hace el pronóstico de esa región conozca la precipitación de la región. Es decir, para hacer un buen pronóstico hay que los previsores deben de ser conocedores del diagnóstico. Eso se aplica hasta para el cambio climático. Cuando dicen cambio climático, también hay que saber cambio respecto a qué. No nada más es que te haces, corres un modelo y te digan, este es el modelo de cambio climático. No, no. El cambio, es más, si se ve digamos, con lupa, ¿qué significa cambio climático? Es cambio de clima. ¿Es cambio respecto a qué? Bueno, entonces tenemos que tener periodos base, conocidos, etcétera. Entonces, sí, para hacer un buen pronóstico hay que hacer un buen diagnóstico. Ese es punto número de conclusión segunda. La conclusión tercera es que a mí me da mucho gusto que la sociedad usa cada vez más los pronósticos. Yo sé que la sociedad demanda mucho y es exigente y puede decir, no, son malos, ¿no? Les dicen mentirólogos a los meteorólogos porque nomás no le atinan, por ejemplo, ¿no? Hay muchas frases de broma. Pero en Ujú. realidad, la gente que se dedica a esto está muy orgullosa de que el cuadrito en el mapa que representa la lluvia, por ejemplo, el pronóstico de lluvia, lo hace estadísticamente razonable, o sea, bien. Lo que pasa es que dentro de ese cuadrito hay a lo mejor una ciudad, bueno, una cuarta parte de una ciudad en lo que hay por decir, 50,000 casas. Entonces, dentro de esas 50,000 casas de Jutepec y Cuernavaca, por ejemplo, digamos, llueve diferente dentro de ese cuadrito, pero el modelo dice que en promedio en ese cuadrito llovió bien. Entonces, los que hacen el pronóstico están muy orgullosos porque en promedio efectivamente eso llovió. Pero la sociedad dice, no, eso a mí no me sirve, yo quiero que me digas cuánto llovió en el patio de mi casa. Y ahí sí no estamos listos para eso. Otra conclusión que podríamos decir es que sí se necesitan más estudios en cuestiones de ciencias atmosféricas y de los impactos en hidrología. La relación lluvia-escurrimiento es vital porque muchas veces, como hemos dicho, que el pronóstico de lluvias para que sea de mayor utilidad, estaría mejor que lo acopláramos a pronóstico de escurrimientos, los hidrólogos que entren ahí en acción y hagan un pronóstico de escurrimientos, porque que llueva 50 milímetros en una región podría inundar, pero esos mismos 50 milímetros en otra región tal vez no inunde. O esos 30 milímetros, cualquier número, es, digamos, entre comillas, normal otros años. Entonces, eso no pasa nada aunque haya una cuenca, ¿no? O es benéfico porque los mantos acuíferos se recargan, etcétera. Entonces, que se necesita mucha ciencia todavía, no está resuelto todo. Yo sé que la sociedad quiere más y más, pero hay mucho por aprender. Y yo tengo algunos años en esto desde el 96, 7, y los modelos numéricos veo que han avanzado muchísimo. Los modelos numéricos, cuando empezamos a traer un modelo que se llamaba MM5 aquí al INTA y luego al Servicio Meteorológico, y ahí estábamos recontentos haciéndolo, era un modelo que solo corría en supercomputadoras que no tenía México más que en la UNAM, en el centro de supercómputo de la UNAM, que nos la prestaban. Luego ya teníamos en el INTA una, luego ya en estaciones de trabajo, y ahorita casi cualquier computadora le pones Linux y corres tu modelo, ya es más fácil, ¿no? Entonces,
Pues bueno, ha avanzado, yo diría, en los últimos 30 años muchísimo el pronóstico del tiempo. Tal vez no lo que quisiera la sociedad, pero yo creo que esto va tan acelerado que en pocos años nuestros hijos y ya más crecidos o nietos les va a tocar un mejor pronóstico. Y también espero que también una sociedad más interesada en la ciencia, porque yo veo a veces polarizado esto de la ciencia, ¿no? Como que, ¿no? Habrá grupos de ciudadanos que digan que la ciencia no sirve para nada y grupos que sirve para todo. En realidad no es ningún extremo, la ciencia está en medio con sus tonalidades, ¿no? Sí es útil, desde luego, pero hay que saberla aplicar, ¿no? Si la gente que desarrolló las matemáticas hace 100 años, por ejemplo, Fourier, que hizo este análisis de Fourier, que, pues, las series de Fourier, que tienen muchos años ya hechas, las hizo a mano y le decían, ¿para qué sirve eso? No sabía para qué servía. Y ahorita sirve para un chorro de cosas. Entonces, la ciencia debe seguir avanzando independientemente, dependiendo, claro, del país y de los recursos, pero la ciencia, el conocimiento en sí mismo, si siempre estamos cuestionando para qué sirve, posiblemente no lo haríamos. El conocimiento debe seguir avanzando y a veces no estamos listos para entender lo que estamos descubriendo. Bueno, no yo, me refiero a la gente que ha descubierto en la comunidad mundial algo. No estamos listos. Pero a lo mejor dentro de 50 años vamos a valorar lo que hizo alguien que ya se murió. Entonces, por eso yo opino que no hay que despreciar los desarrollos teóricos. Yo, como digo en mis clases a veces, que ser teórico es muy práctico en el tema de las ciencias atmosféricas. Si no, no entendemos nada y nos ponemos a bajar pronósticos de internet y hablar así, nomás porque sí. Necesitamos conocer procesos, no nada más terminología. Esa sería mi última conclusión hasta Ok. ahorita. Sí, pues sí, la verdad es que esto que dices, ¿no? Sobre acercar la ciencia a la sociedad y hacer el conocimiento, pues como es todo conocimiento es útil si lo sabemos aplicar, entonces pues estar abierto siempre a aprender y a validar también el conocimiento de los demás, ¿no? Que también es muy importante y saber que siempre todos pues podemos aportar, desarrollar algo, ¿no? Entonces, Sí. pues muchas gracias, Toño, por la charla del día de hoy. Ya nada más me gustaría agradecer a todas las personas que nos estuvieron escuchando durante este tiempo, durante esta charla tan interesante. Prometemos traer de vuelta a Toño para que nos platique de muchas otras cosas más. Quiero mandar un saludo también a Mario Alberto Miranda, que nos manda saludos desde Apatzingán, también Demian Galicia, desde Tepic Nayarit, Guillermo Vega Valderas, que es un escucha o asiduo desde Facebook, nos manda saludos desde Santiago Mihuatlán, Puebla. También tenemos muchos comentarios aquí en el chat del Zoom. Nos mandan saludos, bueno, le mandan saludos también, que muchas gracias por compartir sus conocimientos tan amplios sobre el tema, dice Mauro Plata. Soapa Zacapuaxtla, ingeniero Víctor Gabriel Carcaño Guerrero, también le manda saludos, le agradece por compartir. Y bueno, pues sí, muchas gracias a todos por estarnos sintonizando el día de hoy. Ya nada más les quiero pedir, antes de en lo que vamos a ponerles una presentación para los siguientes eventos, si pueden, si quieren, si están peinados, prender sus cámaras para tomar una foto de pues del recuerdo de la charla para poder subirla y se buscan y en lo que van prendiendo sus cámaras les voy a ir compartiendo los siguientes eventos que tenemos para las siguientes, bueno, esta semana y las siguientes. Miren, les cuento que el viernes tenemos un espacio de conocimiento que se llama Investigación Experimental y Numérica del Intercambio de Flujos en Inundaciones Urbanas con Mateo Rubinato de la Universidad de Coventry. La presentación va a ser en inglés, va a estar muy interesante. Si ustedes están interesados en el tema, pues regístrense, se pueden registrar en la página atl.org.mx, es la página de la Cátedra UNESCO, y ahí pueden encontrar también todos los eventos y sus registros. La siguiente, por favor. Pues también los invitamos a leer la columna Perspectivas, que sale todos los lunes por la mañana.
Siempre es por lo general un investigador del INTA que habla sobre algún tema relacionado con el agua. En esta ocasión fueron equidad y justicia hídricas. Es una columna muy interesante que pueden darse ahí una vuelta en la página de gov.mx/INTA. La siguiente, por favor. Mañana ya va a estar disponible nuestro nuevo número del Acueducto, la Gaceta de Comunicación del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ahí en esta ocasión vamos a hablar del área de calidad del agua, con todos los proyectos que están en esta área para que le den una checadita. También tenemos ahí para que se distraigan algunos juegos, algunas recomendaciones de libros, algunas cosas que leer, entonces está muy interesante. A partir de mañana ya lo pueden encontrar en la página. La que sigue, por favor. Y bueno, ya estábamos hablando de los posgrados del INTA. Quien esté interesado puede entrar en la página de posgrado.inta.edu.mx y ahí van a encontrar todas pues los requerimientos para hacer el proceso de admisión. Tienen hasta el 16 de abril, todavía quedan unos buenos 10 días para que puedan tener tiempo de juntar sus documentos y los podamos ver, esperamos que próximamente que pueda ser presencial en las instalaciones del instituto. La que sigue, por favor. Y pues también, digo, son las dos maestrías en Ciencia y Tecnología del Agua también, pues el mismo proceso, ¿no? Y tenemos hasta el 16 de abril. Y ya por último les quiero también recomendar que entren a la página de Agua Simple, que es una revista editada también en el INTA. En esta ocasión el tema es ¿qué es una cuenca? En la revista participan jóvenes de México y otras partes del mundo y pues entrevistan a muchos expertos en estos temas, ¿no? Entonces ahora ellos nos cuentan qué es una cuenca. Y ya para terminar, pues ya, síganos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @inta_mx, en Facebook como Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, igual en LinkedIn. Y si quieren, si no se acuerdan de algo que dijo Toño, si quieren otra vez repasar un poco sobre lo que hablamos, pues pueden encontrar en un ratito o mañana el video de la presentación de hoy en Canal INTA y también todas las presentaciones pasadas para que no se pierdan de ninguna. Entonces ya veo que hay varios con sus cámaras encendidas. Sí, podemos dejar de compartir la pantalla para tomar la foto. Y sonreímos porque ya es hora de salir de trabajar. Entonces, sonrían. Ahí va. Y voy a tomar una segunda captura. Listo. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Les agradezco mucho que hayan estado hoy aquí. Gracias por sus preguntas. Nos vemos en el siguiente espacio de divulgación desde la nube. Muchas gracias, Toño. Gracias a ti, Moni, por la oportunidad. Saludos. Saludos, gracias. Gracias.